Ok, chicos, vamos a empezar. Primero, como de costumbre, vamos a tener nuestra regla a la mano porque para este ejercicio de hoy vamos a necesitar bastantes medidas, sobre todo cuando hablamos de distintas edades, distintos figurines. Cambian muchísimo las medidas de la altura de un bebé, de un niño o de un preadolescente. Entonces, vamos a hacer primero lo que solemos hacer, vamos a dividir en partes iguales y lo que vamos a buscar es hacer máximo unas 6 cabezas de altura. Entonces vamos a hacer lo que hemos hecho anteriormente, trazar nuestras líneas de manera horizontal, de esta forma. Y si queremos, lo podemos enumerar. Aunque no les voy a mentir, aquí puede ser un poquito confuso enumerarlos como de costumbre, porque vamos a ir de abajo hacia arriba, ya que, bueno, la altura, los niños pequeños no van a llegar a la misma altura que un adulto o que uno más grande. Entonces yo por eso lo estoy enumerando al revés. Pero ustedes ya conocen más o menos las medidas de un adulto. La mitad del cuerpo, a la mitad del cuerpo está la cadera, la rodilla está justo en el medio de la pierna. Entonces ese tipo de cosas de alguna forma van a seguir siendo iguales, pero si les ayuda pueden hacer los números de ambos lados por si les sirve de ayuda, de ubicarse. Es que no sé cómo explicarles. O sea, tendrían que hacer los figurines en distintos renglones, digamos. O sea, hacer varios para cada uno y así no se confunden mucho. Pero como vamos a aprovechar las mismas reglas, las mismas medidas, pues aquí estamos. Entonces, vamos a empezar con el niño más pequeño, el bebé. Normalmente un bebé va a medir entre 4 cabezas y un poquito más. Depende también qué tan desarrollado esté. Y normalmente los bebés, o sea, menos que ya estén caminando, los vemos como recogidos. Recordamos las piernitas, los bracitos están como más cerrados. Pero, aquí lo vamos a dibujar de pie, así que si ven algo medio extraño, lo más seguro es que sea la postura. Entonces, lo primero que vamos a dibujar es la cabeza y el torso va a ocupar una cabeza y media, o sea, del 3 al 2. Bueno, aquí están viendo del 3 al 2, si se guían por esta imagen. Pero sí, una cabeza y media. Más o menos acá lo que sería la mitad del torso irían los codos. Entonces vamos a hacerlos. Normalmente incluso puede ser un poquito menos, porque si los hacen muy largos se va a ver bastante curioso el bebé, pero es preferible que sean incluso un poquito más cortos. Si ven que se extiende mucho, los hacemos un poquito más arriba, poquitico, ¿vale? De esta forma, o sea, estaría entre el 3 y el 2, o sea, justo en el medio, en ese punto entre las dos partes. Ahora vamos a hacer el entrepierna. Aquí no vamos a hacer la división de la cadera y el torso. O sea, pienso que incluso es mejor hacerlo junto porque los bebés son bastante gorditos en el vientre. O sea, si los ven de perfil se nota la pancita un poquito más. Y por lo tanto, a ese óvalo que dibujamos para hacer el torso, le vamos a hacer como de allí el derivado de las piernas. Antes de continuar bajando, quiero que veamos cómo podemos hacer los brazos. Fíjense que los brazos de los bebés son bien gorditos, entonces vamos a hacer como puras formas redondeadas. O sea, no vamos a hacer esa separación marcada que normalmente haríamos con un adulto para que se vea la articulación. No, aquí mejor hacemos un óvalo como encaramado encima del otro. Específicamente el de arriba, o sea, el brazo, va a ir como un poquito por encima del antebrazo. Acá borré un poco el boceto, pero ya lo vamos a remarcar. Como ven, el hombro es bastante redondeado, no es puntiagudo, y el cuello es muy cortito. Esa es otra característica de los bebés, que su cuello es casi inexistente, es muy poco visible. Y tienen o sea, ni siquiera podríamos decir que pectoral ni nada.
apenitas como, bueno, un pequeño bulto allí. ¿Ven? Aquí podemos ver que un óvalo está como un poquito encima del otro. Y igualmente sucede con el antebrazo y la mano. El que va arriba va a montarse sobre el que va abajo, o sea, por la gravedad, ¿saben? Que hace que los pequeños bultos caigan uno encima del otro. Bueno, ahora de la misma manera vamos a hacer la pierna. Vamos a hacer un óvalo y luego la gotita invertida, que va a ser bien redondeadita, y los piecitos. Todo en los bebés es redondeado, así que si les pudiese dar un consejo, piensen en formas ovaladas, gorditas, sí, o sea, no hay muchos picos, realmente no hay picos, ni siquiera los dedos de los bebés. Es así, es todo muy suave y en ciertas partes hasta más corto, o sea, un poquito más corto, porque por el mismo tema del crecimiento, del desarrollo. Por eso se ve un poquito raro como ver el bebé así con las piernas estiradas, porque normalmente no lo veríamos en esta posición, pero sí es bueno entender cómo dibujaríamos su anatomía si él estuviera de pie. Y lo próximo que vamos a hacer es repetir el mismo procedimiento en el otro lado. Acá, como pueden ver, al torso, si lo ven muy gordito, porque está viendo muy redondo, vamos a hacerlo más recto, un poquito más recto, pero pueden marcarle la pancita abajo, no sé si lo distinguen, porque es que normalmente el volumen del vientre en los bebés está en la parte baja. Hay quienes lo marcan, hay quienes no tanto, pero sí de perfil se va a notar mucho más. De frente tal vez no tanto, hay quienes dibujan, como les digo, así como el, la sombra que haría la pancita. Y ahora vamos a suavizar esos hombros para que no se vean como tan fornido, tan duro. Vamos a hacerlo más redondeadito. El cuello lo vamos a hacer un poquito ancho, un poquito, pero bastante corto. La cabeza todavía no se las voy a explicar. Vamos a avanzar un poco más en la clase antes de pasar a ello. Y lo que sí vamos a ver rápidamente es un poquito cómo podemos hacer las manos. Ahora podemos hacerlo como una C o un semicírculo, donde por supuesto un lado esté más largo que el otro, que van a ser los dedos y el pulgar separados. Entonces hacemos un óvalo y le hacemos una cuenca, o sea, como si estuviéramos haciendo esa forma curva, y de ahí derivamos el pulgar, que es más gordito y no tiene mucha definición, sobre todo cuando son bebés. Entonces, para que se vean más como dedos, pero no demasiado, ¿saben? Demasiado extraños para un bebé, vamos a hacerle un poquitito, así muy suave, como la articulación, pero es algo que no es necesario marcarlo mucho. Vamos a visualizar que la palma está ahí y apenas una flexión de los dedos es un pelo más recto, porque bueno, está el hueso, pero ni siquiera es necesario marcarlo demasiado. Podemos separar dos deditos que se entiende que está vista de perfil. Entonces, o sea, las manos se ven de perfil, pero por esa misma razón no se van a ver todos los dedos. Si se está viendo como extraño, lo que tienen que hacer es darle más volumen a la mano, que se vea como más redondita, sobre todo en la parte de la palma, o sea, también se ve bastante redondeada. Entonces, o sea, hay que distinguir la redondez de la suavidad, digamos, al músculo, porque esta suele ir hacia abajo. Por eso es que les comenté que vamos a montar un círculo sobre el otro, porque de lo contrario se puede ver como si estuviera muy fuerte el bebé, como si estuviera puro músculo. Entonces, siempre y cuando trabajemos esto, también podemos adelgazar un poquito las manos, podemos adelgazar un poquito los brazos, si vemos que se está viendo como muy intimidante. Y como les digo, que vayan hacia abajo esos gorditos, o sea, no hacia abajo que se vea caído como una gota, sino que uno encima del otro. Y ahora lo que vamos a hacer es el mismo bebé, pero de perfil. Comenzamos igual, hacemos un círculo. Esto es importante, que la cabeza de los bebés sea circular, porque
Si lo hacemos como un óvalo, también va a ser bastante extraño, siendo una etapa tan pequeña, pero ya les voy a explicar por qué. Entonces, hacemos el óvalo como hicimos hace un momento y vamos a, bueno, hacer las extremidades como hace un instante, partiendo de óvalos sobre óvalos. Y ahora vamos a dibujar la parte más curiosa del cuerpo de los bebés de perfil y es su pancita. El pecho es bastante plano, claramente, o sea, sí puede tener un poquito como el gordito del, no sé si llamarlo pectoral, pero, ¿saben? El pecho. Pero abajo se hace una pancita más redondita, como si fuera un aguacate, ¿saben? Los aguacates que son redondos, más redondos abajo que arriba. Y de hecho pueden ver muchas imágenes de dibujos de bebés. También, o sea, tienen como esta forma en la parte de adelante que muchas veces lo marcan más. Y es así, es muy suave, tampoco es exageradamente pronunciado, pero sí tienen esta forma característica. Y ahora, cuando hacemos las piernas, vamos a hacer algo muy parecido, pero claramente no lo vamos a hacer recto, lo que es la pantorrilla, como lo haríamos con un adulto. Vamos a hacerlo, adivinen qué, con curvas. Entonces, igual los piecitos así cortitos. Este, Vamos a suavizar un poco la rodilla. La rodilla va a ser, o sea, las extremidades, las articulaciones, lo van a hacer más como si fueran pequeños bultos, pero muy, muy pequeños, muy suaves. No es necesario marcarlo demasiado porque los bebés son como puro relleno esponjoso. Entonces se van a dar cuenta que ya con eso tienen una muy buena base para que se entienda perfectamente qué es lo que estamos dibujando. Lo que podemos hacer es darle más definición, como ya saben, darle, o sea, definir un poco las líneas para que no se vea como un montón de rayas. Y podemos suavizar un poco estas líneas que marcamos antes porque realmente en los bebés no se marca casi nada, un mínimo. Entonces ya podemos pasar a el siguiente nivel. Cuando ya son un poco más grandes, ya no un bebé, sino un niño, digamos, niño de 5 años tal vez, que ya corre, ya tiene sus extremidades más desarrolladas, es más alto, pero sigue teniendo una carita bastante redondeada. Entonces vamos a partir igualmente como un círculo. Pueden hacerlo un poquito menos redondo si quieren, porque ya les voy a explicar a qué me refiero en este tema de que se alargan las partes del cuerpo. Pero vamos a iniciar igual. Algo que no mencioné, pero creo que se habrán dado cuenta, y es que los hombros en esta etapa, sea niño, sea bebé, son bastante estrechos. Ellos no, o sea, no son ni muy puntiagudos, normalmente son suaves y también tienden a ser bastante estrechos. Entonces, unos hombros pequeños y un torso que vamos a representarlo como un solo óvalo, porque como les digo, todavía no está tan marcada la cintura, no está tan definido. Y vamos ahora sí a hacer las extremidades, la base, como son los brazos y las piernas. Vamos a hacer el esqueleto. Claramente esto les va a ayudar bastante a que cuando vayan a hacer alguna pose sea más cómodo, porque ya saben que pueden colocar la forma de la posición del brazo y luego simplemente cubrirlo por la piel, que la vamos a hacer bastante redondeada también. No tanto como el bebé, no tan exagerado, pero sí mantienen ciertas características aún del figurín anterior. Si se fijan, en este caso el tronco ya no es una cabeza y media, sino un poquito más, tal vez 2 cabezas o casi 2 cabezas. Y vamos a hacer las piernas, como les digo, partiendo de una forma muy similar a la anterior, pero no tan exagerados los óvalos, no tan redondos. Y vamos a mantener esa suavidad, que no es necesario definir tanto las articulaciones porque ya hace que se vea
un poquito más adulto y sigue siendo un niño bastante pequeño. Entonces vamos a mantener de alguna manera una estructura o unas formas muy parecidas, pero la mayor diferencia aquí es que es un poquito más delgado y más alargado. O sea, vamos a hacer el tronco más largo, las piernas un poquito más largas también. El cuello, no lo mencioné, pero también se ve más largo. No tanto como para ser un adulto, pero sí se ve, se define más. Esa es la clave, se define. Entonces, vamos a cuidar un poquito los hombros, que como les digo, sean suaves, no sean tan afilados. Y otra cosa que estoy haciendo es adelgazándolo un poco, porque ya a medida que los niños crecen, ya no se ven tan gorditos en el abdomen, vamos a decirlo así, son también más largos y se ve un poco más definido. O sea, a medida que va creciendo, no solamente las extremidades se van viendo más delgadas, sino que también el tronco. Entonces, no vamos a marcar tanto la pancita, aunque hay quienes sí todavía lo marcan, pero aquí debería verse una diferencia en comparación con el bebé. Y estoy haciendo unos ajustes al hombro para que vean que si lo adelgazo más, incluso encaja mejor. Entonces, en el brazo me refiero. También estoy adelgazando un poquito el brazo para que vean que adelgazarlo ayuda bastante a que se vea de una etapa un poco mayor que el anterior. Se ve más dinámico, pero como ven, sigo haciendo formas redondeadas. Igualmente, las manos las puedo hacer con un método muy parecido al anterior. En este caso decidí hacer dos óvalos, porque también lo pueden hacer así, como dos óvalos, uno más grande que el otro, y luego le dan una forma más estilizada, con que separan los dedos. Y ahora vamos a hacer a un niño más grande. Si se dan cuenta la diferencia entre las distintas etapas, o sea, del bebé al niño más grande o al preadolescente, normalmente la diferencia es una cabeza. O sea, cada vez que piensen en hacer una etapa distinta, o sea, van a empezar con una cabeza y luego van a ir agregando otra cada vez que digan, bueno, voy a saltar a la siguiente. A veces si quieren que sea un salto menos drástico, bueno, un poquito menos, media cabeza, pero ya tienen una noción de que esto es así. En el caso de este niño no lo vamos a hacer tan redondo, la cabecita la vamos a hacer más ovalada y vamos a hacer igualmente unos hombros que todavía no van a ser, o sea, todavía no los vamos a exagerar tanto tampoco, pero sí vamos a hacer el torso más largo. Como ven, esto es una fórmula que se repite y en esta ocasión vamos a separar ahora sí el tronco de la cintura con el óvalo, el óvalo y el círculo. Como ven, está uno encima del otro, pero de alguna forma nos va a ayudar a entender que son dos partes distintas. Entonces, sí se ve medio extraño porque todavía no tiene las piernas, pero confíen en el proceso. Vamos ahora a hacerlo más delgado, ya no tanto como óvalos, tal vez sí, pero más parecido a un adulto, saben que no es tan exagerado, y vamos a hacerlo más delgado. Aquí podríamos decir que es más esbelto de pronto. Vamos a hacer las piernas y vamos a darle más definición, más delgadez también al tronco. Acá es importante que la parte superior y la parte inferior, o sea, las caderas y los hombros, sean bastante similares. O sea, no vamos a hacer ni los hombros muy anchos ni las caderas muy anchas, porque sí serían bastante extraño un bebé así, un niño así. Entonces, vamos a tratar de que sea como un rectángulo. Y así es como podemos transformar un niño de 5 años, por ejemplo, en uno de tal vez 9, 10, más grande y más cerca de la preadolescencia. Y lo que vamos a hacer ahora es la cabeza de los bebés. Vamos a empezar haciendo la forma circular que solemos construir de costumbre, pero esta vez en vez de hacer la línea de las cejas en el centro, la vamos a hacer abajo. Y vamos a hacer igual debajo de esa línea
la línea de los ojos. Entonces, aquí vamos a hacer un proceso muy parecido, el tema de los ojos, que tengan la misma separación entre sí. Vamos a hacer los ojos como de costumbre, pero la nariz la vamos a hacer igual al final del círculo más grande. Nos vamos a dar cuenta de que la distancia entre la nariz y los ojos va a ser mínima. Ahora lo que vamos a hacer es que la mandíbula, la barbilla, el mentón, también vaya a ser muchísimo más corto. Vamos a ir definiendo los ojos. Algo que es importante es que las cejas en este caso sean más cortas, más suaves. No las vamos a marcar demasiado y sobre todo suelen ser, bueno, no suelen tener una forma muy arqueada, más bien suele ser redondeada o incompleta, incluso una ceja como poco poblada. Vamos a hacer la nariz, ya saben, al círculo le hacemos 2 curvitas hacia arriba y es una forma sencilla de hacer una nariz. Y ahora para la boca tenemos de referencia que es la distancia que hay entre los ojos llevada hacia abajo. Es una forma en la que solemos también medir la distancia que hay entre la nariz y los ojos, pero en este caso puede ser incluso menos o esa medida exacta. En el adulto suele ser más. Igualmente va a pasar con la boca. La boca ya no va a tener la medida de un adulto, sino que a esa proporción que solemos hacer en un rostro adulto le vamos a quitar unos milímetros. Esto lo que nos va a ayudar es que el rostro se vea más corto, más redondeado, y fíjense que para hacer el mentón también lo vamos a hacer más pequeño, más estrecho, pero curvo. Podemos hacer estas 3 curvas, una que representa el mentón justo en el centro y otras 2 que van a derivar de la misma. Entonces, una en el medio y 2 hacia los lados. Aquí ya nos está quedando el rostro del bebé. Le hacemos sus orejitas, que no son tan diferentes a las de un adulto. Más pequeñas, sí, más cortas, pero es por la misma proporción. Ya la distancia entre la nariz y las cejas es más corta. Entonces la hacemos un poquito de pronto a veces más pronunciada. A veces las hacen así porque se ve, no sé, a los bebés a veces se ven más orejoncitos, no sé por qué. Pero podemos dejarlo así porque, como ven, lo que más resalta es su frente. La frente es grande y el mentón es pequeño. Y como habíamos visto antes, el cuello mínimo. En el caso de un bebé muy pequeño, prácticamente vamos a pegar la cabeza al torso porque no va a tener un cuello que resalte. Entonces podemos dejar algo así. A medida que va creciendo, el cuello se va estilizando, o sea, cada vez que vayamos pasando de una etapa a otra, los niños van definiéndose, se van estilizando y el cuello es una de las cosas que más se nota. Ahora vamos a hacer un niño más grande. ¿Cómo transformaríamos este bebé en un niño varios meses o años, varios años más grande? Podemos hacer lo mismo, el círculo, y en vez de hacer nuevamente la línea horizontal de las cejas, hacerla a la mitad, vamos a hacerla más abajo, pero no tanto, o sea, no tan abajo como hicimos antes, sino que un poquito más arriba. Ahora la distancia es un poquito más grande entre las cejas y la nariz, y la frente se hace más pequeña, pero sigue siendo frentón, sigue siendo, o sea, no es igual que el adulto tampoco. Vamos ahora a hacer los ojos, la línea de los ojos, y la distancia entre los ojos va a seguir siendo la misma como hicimos hace un momento, solo que ahora vamos a notar que la nariz queda más lejos. Como ven, ya se nota una diferencia considerable, la distancia entre la nariz y los ojos. Y las cejas las vamos a hacer un poquito más pobladas, de pronto un poco más definidas también, un poquito también más, no necesariamente rectas, pero sí que se vean más. Y ahora medimos nuevamente la distancia entre los ojos y la tomamos de referencia para saber la distancia de la nariz. En este caso es un poquitito más que el anterior, no es tanta la diferencia, y ya aquí estaríamos dibujando
Podemos comparar, incluso estaríamos dibujando a un bebé o un niño con un poco más de edad. Ven que es un poquito más abajo apenas, no es tanto. Entonces comparamos. Si queremos que el cambio no sea tan drástico, simplemente son unos milímetros de diferencia apenas. Ahora, si nosotros queremos que el cambio sea más evidente, como que pasamos de un bebé a un niño, a un preadolescente o un niño de 10, ahí sí tenemos que bajar más la nariz. Si bajamos más la nariz, vamos a ponerla más abajo aún, aquí, van a notar que el rostro va a cambiar drásticamente, pero todavía no se va a ver como un adulto. Y lo mismo va a pasar con la boca. Vamos a tomar de referencia de pronto al bebé o al adulto, y lo que vamos a hacer es jugar con sus dimensiones, jugar con la distancia. También la boca en el bebé es cortita, es estrecha. En cambio, a medida que crecemos, se darán cuenta que la boca va ocupando más espacio hasta llegar a medir la distancia que hay entre ambas pupilas. No debería medir demasiado, o sea, no más que eso, para que tengan una idea. Y aquí vamos a hacer nuevamente el mentón. No queremos que sea un adulto tampoco, entonces va a seguir siendo bastante redondeado, bastante ovalado, bastante cachetón. Aquí podemos hacer estas pequeñas comisuras más redonditas para que se vea que son los cachetes. Y lo que hacemos es darle más definición al rostro. En la infancia, bueno, se sigue caracterizando por ser bastante suave, bastante curvo el contorno del rostro, y también la frente, aunque ya no es tan grande como la de un bebé, sigue teniendo bastante prominencia, creo que es la palabra, sigue resaltando más que el mentón. Entonces, algo que les va a ayudar bastante a que se vea de la edad que ustedes quieran es qué tan grande es la frente y qué tan grande es el mentón. Y por supuesto, el cuello es más larguito, entonces esa es otra cosa que es importante, que vean imágenes de qué edad quieren representar para ver qué tan largo va a ser el cuello. Y si ya hemos visto el bebé y un niño de frente, vamos a verlo de perfil. De perfil es algo que sí se distingue bastante el bebé, el niño no tanto. O sea, si entendemos cómo es la estructura de un bebé, lo que tenemos que hacer es que en el niño se van a mantener esas características, pero más suaves. Entonces, lo que vamos a hacer es partir de una estructura muy similar a la de un adulto, pero en este caso recordamos bajar bastante la línea de la ceja para que la frente sea más grande. Vamos a hacer esto que ya hemos hecho en figurines anteriores. El ojo va a ser como un triangulito. Recordemos que debe haber una distancia entre el ojo y el contorno del rostro. Hacemos un circulito para la nariz y ahora vamos a conectarlos con una curva. A diferencia de los adultos, no es recto. Siempre los bebés van a tener el puente nasal muy pequeñito, entonces no se ve recto, se ve extremadamente suave y redondeado, y la frente es muy redonda. Es como una línea al revés, así una va hacia adentro, la otra va hacia afuera. Vamos a hacer un poquito la ceja, penitas marcándola mínimamente. Y ahora vamos a la boquita. Recordemos que la boca ocupa poco espacio, como si fueran dos gorditos o un corazón de lado. Creo que ya les he mostrado, o sea, pueden visualizar el corazón acostado para hacer los labios, pero los vamos a hacer pequeñitos, ya casi no va a ocupar espacio porque recuerden que la boca del bebé es pequeña. Entonces, aquí tenemos el lado más importante. Pueden hacer incluso más cortita la nariz de esta forma. Y ahora sí, vamos a hacer la nuca haciendo el mismo paso que hicimos anteriormente de dibujar un círculo mucho más grande que cubra todo lo demás. Pero aquí vamos a aprovechar ese círculo porque de ahí más o menos que cubra la boca, vamos a ver que casi toda la cabeza, casi toda la cabeza, si la vemos de perfil, son cachetes.
Entonces, por eso, claro, aquí lo exageré un poco. Se entiende que el cachete ocupa una buena parte del espacio, lo pueden marcar como pueden dejarlo así, haciendo que la boca sea bastante pequeñita.